Iniciamos el último capítulo y terminamos el último capítulo de la hermosa carta de Pablo a los romanos. Yo quiero invitarle a que usted abra su Biblia, abra su dispositivo electrónico, prenda su Biblia, ¿verdad? ¿Quién iba a decir que vamos a decir prenda su Biblia? Prenda su Biblia para que siga la lectura conmigo. Si nos visitas por primera vez, nosotros como iglesia, Dios nos ha llamado a predicar su palabra y queremos ir por ella de manera sistemática, capítulo a capítulo, versículo a versículo. ¿Y qué clase de viaje hemos tenido al disfrutar de esta carta de Pablo a la iglesia en Roma? Ha sido un tiempo lindísimo, precioso, pero que quiero decirte que si bien hoy terminamos la lectura, el próximo domingo vamos a, como es tradicional, al cerrar nuestro libro, vamos a tener nuestro foro, todos los expositores de Romanos, vamos a estar conversando acerca de lo aprendido. Va a ser un tiempo también para que usted pueda participar. Entonces vamos a leer, volver a repasar, no leerla todo porque si no es como si fuera vigilia, pero vamos a pasar este tiempo juntos en donde traemos nuestros aprendizajes sobre el libro de Romanos. Y también después de ese foro, creo que hemos encontrado unos megatemas aquí. Y vamos a hacer una serie de 3 semanas temática en donde vamos a ir un poco más profundo en algunas cosas que el libro de Romanos nos ha enseñado. Y ya para el primer domingo de agosto vamos a pasar a nuestro siguiente libro, que no les voy a contar cuál es, porque no quiero, sorpresa. Y ahí se van a dar cuenta. Al final del capítulo 15 pareciera como que Pablo pudo haber cerrado la carta, ¿verdad? Si termina con una oración preciosa, pudo haberle dicho listo, ya, cerremos, mandemos esa carta, pero él tomó un momento para saludar a las personas. Más de 25 personas, 25 nombres están acá. Y fue muy vacilón porque el martes pasado tuvimos Noche ADN y hablábamos de qué es lo que caracteriza a nuestra iglesia y qué es lo que hacemos. Y pues abrimos lo que dije ahora, abrimos la Biblia y vamos por ahí. Y me preguntaban, ¿qué pasa cuando lleguemos a esos textos que uno dice, ¿cómo los enseña? ¿Verdad? Para los que estuvieron con nosotros en Génesis, cuando llegábamos a las genealogías, pues una primera lectura de las genealogías nos dice, uy, Toanis, ¿verdad? Todos los descendientes de Adán, qué bonito se ven, ¿verdad? ¿Cómo se enseña eso? ¿Verdad? Y les dije, este domingo va a ser una buena prueba. Porque a primera lectura uno dice, pues, salúdeme a tal, salúdeme a este, salúdeme al otro, tenga cuidado con esto y bueno, Dios me los bendiga y nos vamos, ¿verdad? Pero hoy podemos confirmar algo que siempre repetimos aquí en Semilla. Y está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Usted ha escuchado esto, pero hoy quiero reafirmarlo. Toda la escritura, ¿cuánto de la escritura? Toda es inspirada por Dios. ¿Y cuánto es útil? Toda es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en la justicia. Y se los tiré en Reina Valera ahí para que fuera más poderoso. ¿Qué tal si oramos y ponemos en las manos del Señor este tiempo juntos en Romanos capítulo 16? Padre, damos gracias por tu preciosa palabra, Señor. En un mundo que nos ofrece muchas voces, muchas nuevas ideas, inclusive hasta nuevas revelaciones, Señor, queremos quedarnos con lo antiguo, con esa preciosa verdad antigua que es tu palabra y que toda ella apunta a ti, mi Dios. Queremos encontrarte y disfrutar de tu enseñanza para conocerte, para que tu voz, que es viva y eficaz y poderosa, porque cuando tú hablas cosas suceden, corazones son transformados, Señor, pueda penetrar en mi corazón. Señor, abre nuestros ojos a las maravillas de tu ley, que hoy podamos ser instruidos, inclusive en un texto que a ojo
humano pudiera ser, o ojo normal, pudiera ser como, ¿qué hay aquí? Pero Señor, tú nos enseñas en todo y hoy queremos aprender de ello. En tu nombre lo pido, Jesús. Amén y amén. He titulado esta enseñanza Una última recomendación y podemos extraer algunas enseñanzas muy importantes de todo lo que Pablo nos ha venido hablando por 15 capítulos. Nuevamente, pareciera que Pablo pudo haber cerrado en el capítulo 15, pero Pablo era pastor, era predicador, y usted bien sabe que uno de los grandes engaños, no voy a decir eso porque eso es pecado, ¿verdad? Pero uno tal vez de los toques que hacen la mayoría de los pastores es decir, bueno, y este es el último punto, ¿ha visto, verdad? Bueno, y me quedan solo 10 minutos, quédense conmigo, y eso usted sabe que no va a suceder, va a durar mucho más. Y Pablo intenta despedirse, pero después dice, no, tengo algo más que decir. Pero creo que es importante, mientras que leemos todo esto, que podamos también entender que esto es como ponerle cara a lo que Pablo nos viene enseñando. Es decir, estos nombres y las personas que Pablo menciona aquí, creo que le dan sentido a todas las verdades que Pablo nos ha venido hablando. Nuestro bosquejo de esta mañana es sencillo. Del 1 al 16 están estos saludos que vamos a aprender. Después del 17 al 20 vamos a ver esta advertencia. Pablo nos dice cuidado con esto. Y finalmente Pablo termina con un llamado a la fortaleza y a permanecer y una explosión de alabanza. ¿Listos? Versículo 1 del capítulo 16, y yo lo voy a leer en Nueva Versión Internacional por si querés seguir la lectura, igual si no lo tenemos en nuestras pantallas. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencreas. Pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre los hermanos de la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las cuales me encuentro yo. Y así que aquí la primera mención que tenemos en esta despedida de Pablo es a una mujer. Esta mujer llamada Febe. Probablemente esta es la encargada, la mensajera de llevarle la carta a la iglesia en Roma. Pablo está escribiendo esta carta mientras que está en Corinto. Le está enviando esta carta a todas estas personas y ella de seguro tenía que hacer algún negocio por ahí. Recordemos que Roma era este centro de negocios, esta ciudad cosmopolita, y pues de ahí Febe iba ahí. Imagínate, el original de Romanos. Sí, es como, ¿qué llevas ahí, Febe? No sé, una carta que mandó Pablo para la iglesia en Roma, pero es el original de la pieza maestra del apóstol Pablo. Y noten que le dice que ella es diaconisa, reconocida, sierva de Dios, y me encanta esto. Pablo la recomienda, inicia con una recomendación. Dice, recíbanla. Recíbanla, ¿por qué? Por la jerarquía. Recíbanla por, no sé, por un montón de características, porque tal vez tiene mucho dinero, es una persona para hacer el viaje a Roma, tal vez tenía negocios. No, es porque era una sierva. Ojo la recomendación. Porque ha sido de ayuda. La primera reflexión de esta mañana es, si usted se va para otro lugar, si Dios lo llama a servirle en otro lugar, ¿cuál sería la recomendación? Es que canta muy bonito, nada de malo con eso. Es que tiene una predicación poderosa. Es que es un líder, etc. No, ¿qué tal si es más bien, ha sido de ayuda? Cuando lleguemos al cielo y estemos con Febe, ella va a decir, yo ayudé a Pablo. No sabía que que hablaba medio raro y que casi nadie le entendía, como dijo Pedro, iba a ser tan interesante su ministerio, pero yo le ayudé. Versículo 3, saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya.
tanto yo como todas las iglesias de los no judíos les estamos agradecidos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en casa de ellos. Esta pareja es de mis favoritas. Lo vemos en Hechos 18 también, en el libro de los Hechos, cuando se unen a Pablo, eran trabajadores, hacían tiendas y Pablo se une con ellos y hacen esta asociación y empiezan a trabajar y a predicar a Cristo. Fueron los que afirmaron a Apolos en la fe. Y yo veo aquí un modelo que mi esposa y yo hemos tratado de imitar. Dios nos va a regalar 10 años de iglesia el próximo año. Es increíble. ¿En qué momento pasó tan rápido? ¿En qué momento tanto tiempo pasó tan rápido? Y recuerdo que, les voy a contar un chisme. Chisme celestial, dijo mi pastor. Y recuerdo que hace como 13 años o 14 años, fuimos a cenar con unos amigos pastores. Ya estábamos cenando y pues estábamos sirviendo mi esposa y yo, súper lindos como pastores de jóvenes, en una iglesia que amamos muchísimo. Y entonces, de repente este pastor, es que mis amigos pentecostales, ¿verdad? De repente se ponen muy, ¿verdad? Y llega y nos dice, nos vuelve a ver, ¿verdad? Hey, amo a los pentecostales, amo a los bautistas, amo a todos, somos la familia de Dios, ¿verdad? Por aquello de, ¿verdad? Y este es un modelo mío de pastor hermoso que amo. Pero se vuelve y nos vuelve a ver a los ojos, ¿verdad? Así. Y nos dice, ustedes saben que deberían de prepararse porque Dios los va a llamar a ser pastores. Y yo inmediatamente lo que pensé es, me van a matar. Porque volví a ver los ojos de mi bella esposa y su rostro se desfiguró. La cena duró como 10 minutos más. Mi amigo nos invitó de la congoja que tenía. Nos montamos al carro, no había terminado yo de cerrar la puerta y me vuelve a ver mi esposa y me dice, a usted ni se le ocurra, pero ni se le ocurra, ya tenemos suficiente. Y yo, pero mi amor, yo no he dicho nada, es decir, nada. Entonces empecé a orar. Y Señor, hay este fuego en mi corazón, quiero servirte y no me imagino, y aquí quiero decir una cosa, veamos un modelo acá. No estoy diciendo que siempre tiene que ser así, pero yo quería servir así como Dios nos hizo, que fuéramos uno. Yo quería servir como uno con mi esposa. Y yo empecé a orar para que el Señor la llamara a ella. Y así fue. El Señor la llamó. Y vemos este modelo de dos corazones amorosos que se unen para lograr los propósitos de Dios. Y yo quiero tomar un momento aquí para que si usted está casado, para que también ore por esto. Dios definitivamente llamó a mi esposa y entendemos que el llamado es individual, por supuesto. Pero qué hermoso cuando dos corazones en un matrimonio se unen para ser uno, pero también para servirle a Cristo. Es la mejor fórmula, es segura. Es segura. Hay noticias por todo lado de pastores que caen. Y la gran característica es que andan sin su esposa. Y su esposa ahí en la casa. Ahí y no están con su esposa cuidándole. Una vez estábamos en un seminario, mi esposa y yo, y el centro de la predicación de esta persona era cuán agradecido estaba porque su esposa se quedó en la casa cuidando a los chiquitos para que él pudiera venir a predicar. Y yo casi me levanto y jalo, pero mi esposa me agarró, ¿verdad? Y me dijo, tranquilo, Dios nos va a instruir en algo. Y yo decía por dentro, no, usted debería estar ahí con su esposa, cuidando a sus hijos también. Porque la última vez que revisé mi Biblia, Dios llamó al hombre a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y Él prometió que Jesús iba a construir su iglesia y que es de Él la construye, Él la sostiene. Nosotros simplemente somos colaboradores. Y qué hermoso cuando Dios llama a matrimonios. Sí, puede ser en diferentes áreas, pero juntos, hombro a hombro. Y quiero que note otra cosa importante también. Dice Priscila y Aquila, no dice Aquila y Priscila. El orden en la Biblia también es importante. ¿Eso qué dice?
que la que mandaba era Priscila. Básicamente. ¿Qué sucede aquí en Semilla? Usted ya sabe también, ¿verdad? Continuemos. Bueno, pero ojo, qué hermoso esto. No podemos saltarnos esto. Dice el versículo 5. ¿Podemos volver a poner el versículo? Ahí está. Salúdenme igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Por supuesto que entendemos el contexto. El contexto es que la iglesia en ese momento, porque no podían alquilar un lugar, porque la iglesia era sumamente pobre, pues se reunían en casas, y probablemente la iglesia en Roma estaba dividida entre muchas casas. Y ahí en la casa de Priscila y de Aquila había una iglesia. Y hoy quiero recordarle que en su casa hay una iglesia también. ¿Qué sucede en su casa? ¿Cómo usted, Priscila y Aquila, manejan su casa? ¿Es un lugar donde se abre la palabra de Dios? ¿Es un lugar donde sus hijos escuchan el mensaje de Jesús? Si usted no tiene hijos, usted toma un tiempo para estar con su esposa, con su esposo, en la palabra de Dios y hacer iglesia ahí. Todos tenemos una iglesia en casa, y ahí es donde empieza el ministerio. Ahí es donde empieza todo. No podemos andar tratando de replicar algo o tratando de hacer algo si no lo hacemos primeramente en casa. Seríamos unos hipócritas. Es en casa donde inicia absolutamente todo. Pero bueno, vamos a leer ahora. Vamos a continuar leyendo. Voy a tomar desde la segunda parte del versículo 5 y me voy a ir hasta el versículo 16. Y bueno, para los que son de casa, ustedes saben que yo soy malo leyendo. Así que perdóneme desde ya. Ore por mí, porque estos nombres están enredadísimos. Y probablemente voy a pifiar como 7, pero siga la lectura conmigo y téngame gracia, ¿verdad? Por favor. Dice así: saluden a mi hermano Epeneto. El primer convertido, gracias a Dios ya pasé ese. El primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Ojo esto. Saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano. Ese nombre me suena como chiva, ¿verdad? Como para, ¿cómo te llamas? Y Urbano, bro, ¿verdad? Nuestro compañero en Cristo. A mi querido hermano Estaquis. Saluden a Apeles, que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo. Saluden a los de la familia de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la familia de Narciso, fieles en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa. Bellos nombres, los cuales se esfuerzan trabajando en el Señor. Saluden a mi querida hermana Pérsida, que ha trabajado muchísimo en el Señor. Saluden a Rufo, distinguido creyente en el Señor, y a su madre, que ha sido también como una madre para mí. Saluden a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpias y a todos los hermanos que están con... Olimpas, perdón, sí. Y a todos los, pero según yo, con todos buenísimos, ¿verdad? Y todos los hermanos que están con ellos. Versículo 16, salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les mandan saludos. Muchos saludos, muchos nombres, ¿verdad? Y nuevamente, esto refleja, nótenlas, podríamos pasar un buen rato aquí en hablar de los diferentes nombres, de los diferentes saludos que hace. Voy a tomar algunos para tratar de tener alguna enseñanza, alguna aplicación para nuestra vida. Pero nuevamente, para mí esto es un reflejo de lo que Pablo viene escribiendo. El milagro de la iglesia ahí en Roma. Ese es el registro más largo de saludos de Pablo. Colosenses tiene alguno por ahí, no tan largo como este. Pero ojo, este montón de personas. Me gustaría rescatar a algunos. Y el primero es el primero que se menciona. Epeneto. Este hombre que fue de los primeros convertidos en Asia.
Imagínense esta escena. No voy a volver a decir el nombre porque lo voy a decir mal, pero está el brother ahí, recibe el mensaje del Señor, viene a Cristo y no sé, Pablo le dice, bienvenido a la familia de Cristo. Y él se vuelve y le dice, uy, ¿qué tuanis? ¿Cuántos somos? Y no, solo usted y yo por el momento. Pero vamos bien. Vamos bien. Se dice que Pablo predicó el evangelio a todo el mundo conocido. Imagínense y Pablo no utiliza palabras menores para describirlo a él. Si es como, solo yo, pero ¿de qué se trata esto? No, mi querido hermano. También notemos que Pablo saluda a dos casas. Saluda a, que en la Nueva Versión Internacional es la familia, le pone familia, esto es la casa. Si han visto las películas romanas, inclusive en muchas películas medievales, ¿verdad? Se habla de la casa de, ¿verdad? De la casa de tal, esas familias tradicionales, ¿verdad? Ahorita hay una serie famosas, ¿verdad? Que es medieval y habla de esto, de las casas y se turnan los reinados o pelean entre ellos. Y bueno, en Roma en ese tiempo me habla de que eran personas de tradición, familias de tradición, y está la familia de Aristóbulo y la familia de Narciso. Para ese momento la familia Narciso ya había muerto, pero su familia quedaba, su casa, por decirlo así, quedaba todavía y tenía ese nombre. Pero Aristóbulo también estaba vivo, sí estaba vivo. Pero noten esto, el saludo es para los de la casa de, no para Aristóbulo. Lo cual me dice que Aristóbulo no había conocido a Cristo. Si Aristóbulo abría su casa, porque probablemente era prominente económicamente, y no sé, la esposa o los hijos, o inclusive algún siervo ahí, pues era creyente. Y él dejaba que se reunieran en su casa. Yo creo que aquí hay una lección para nosotros también. Puede ser que hoy esté usted nada más acompañando a su esposa o a su esposo. Puede ser que su esposa tiene un grupito de estudio ahí y usted le abre la casa y ahí está. Pero esas cosas de Dios no son para mí. Yo me imagino a la hora de leer esto a la iglesia, recuerden que así era la dinámica, ¿verdad? No saludó a Aristóbulo, saludó a los de la casa, no a él. Y me imagino la dinámica, cómo pudo haber sido. No dice nada de él, nada más que ahí hay una iglesia. Pero yo creo que ahí hay un llamado para usted, que puede ser que simplemente hoy esté acompañando a alguien. Puede ser que su casa se abre para algo espiritual nuevamente, para algún estudio bíblico, para alguna cosa sencilla, pero date cuenta que Dios te está buscando. Que no solamente sea tu casa, que seas vos, que vengas al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Y después, si continuamos leyendo, hay algo interesante también. Espero que haya notado esto. El montón de mujeres que están aquí mencionados. ¿Notaron? Febe, María, la madre de Rufo, las hermanas con los nombres lindísimos, ¿verdad? Trifena y Trifosa. Si tiene gemelas, póngales así. Súper fácil, ¿verdad? Después está Julia y su hermana. Pero está Pérsida también. Ojo lo que se dice de Trifena y Trifosa. Se esfuerzan trabajando por el Señor. De Pérsida, que ha trabajado muchísimo por el Señor. Hay una muy interesante también ahí, en el versículo 7. Para los que les gusta investigar un poquitito más, que es Junias. Ese es el nombre Julia también, y es una mujer. Y si usted lee el texto, dice, vamos a leerlo ahí para ponernos medio estudiosos, ¿verdad? Dice que son destacados dentro de los apóstoles.
La palabra aquí no es como, es que los conocen como los apóstoles. La idea aquí original es que ellos eran apóstoles. Interesantemente, una mujer era apóstol también, Julia. ¿Y qué podemos decir de todo esto? La importancia de la mujer en la palabra de Dios. No, es que son los patriarcales, dicen por ahí. Es decir, en estos textos, el hecho inclusive de que una mujer sea mencionada, era de sorprenderse por el momento en que se vivía, por la cultura en la que se veía. Y yo creo que tomar un momento de reafirmar la importancia de que juega la mujer en el cuerpo de Cristo. Los primeros testigos de la resurrección, mis hermanos, fueron mujeres. Los primeros testigos que fueron a anunciarle a los apóstoles que Jesús había resucitado. Así que la comunidad de los creyentes me confirma esto mientras que vamos en Romanos y vemos los dones y vemos todo lo que la iglesia da. Vemos que la mujer y dentro de la familia de Dios juega un papel sumamente importante. Pero finalmente, para terminar esta sección de los saludos, ¿no se da cuenta usted aquí también que esta carta, y podríamos decir también que toda la Biblia es para absolutamente todas las personas? Es decir, leímos cosas complicadas en Romanos. Sí, Romanos capítulos 10, 11, 9, 10 y 11 eran cosillas complicadas. Es decir, Pedro dice, el apóstol Pedro en su segunda carta le dice a las que les dirige esta carta y habla del hermano Pablo, del apóstol. Le dice, sí, el hermano Pablo dice, y así literalmente dice. Y bueno, y algunas cosas que escribe son complicadas de entender, dice, pero es válido lo que él está diciendo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que cuando aquí nosotros en Semilla te invitamos a vos a que leas tu Biblia, a que tomes responsabilidad de tu vida espiritual y que no sea por medio de un intermediario que tengas que aprender la palabra de Dios, sino que la recibas pura, no adulterada, y que así crezcas en tu salvación. Es porque la palabra de Dios está diseñada para eso. La Biblia, como lo dijo nuestro pastor la semana pasada, es el único libro que el autor separa a la par suya mientras usted la lee. Él nos ha dado su Espíritu Santo, que nos va a recordar todas las cosas, que nos va a enseñar, que va a clamar cuando nosotros no podemos clamar. Quiero animarte encarecidamente a que leas tu Biblia. No como un mantra ahí que leo todas las mañanas. Vamos a ver qué me sale hoy ahí en el app, ¿verdad? Y refresh para ver qué nuevo me sale. No, para que apartes tu tiempito. Ojalá temprano en la mañana, antes de que el calor del día caiga, y disfrutes de las palabras de vida eterna. Y que ahí puedas conocer a Dios. ¿Quién es Él? Lo que Él hizo por vos. Y después salgas a este mundo a vivir lo que Él te enseñó. Es sencillo. Es sencillo. Es sencillo. Leer, recibir, guardar en mi corazón. Y después decir, Señor, dame una oportunidad para vivir esto. Tenemos que recordar Apocalipsis 1:6. Bienaventurado, bendecido el que escucha, el que guarda y el que aplica, el que lee y el que guarda las palabras de este mensaje profético, porque el tiempo está cerca. Versículos 17 al 20, vamos avanzando. Segundo pensamiento de acá, hay una advertencia. Y ojo lo que dice Pablo, dice, ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Así que aquí viene una advertencia, y es contra estos que llegan al cuerpo de Cristo a buscar divisiones y dificultades.
Otras versiones de la Biblia traducen esto como disensiones o tropiezos que vienen a causar este tipo de cosas. Y dice, tengan cuidado. Hace unas semanas veníamos hablando de estas áreas grises que la palabra de Dios nos da, ¿se acuerdan? Y en donde el llamado es no hacer todos igualitos, ¿verdad? Todos uniformes y todos pensando igual y todos con la misma mente. Y ahí anda un montón de minions haciendo lo mismo todos. Sino más bien donde hay unidad. Y dentro de la unidad hay variedad. Y tenemos diferentes estilos, pero nos mantenemos unidos. ¿Y cómo hay que cuidar esto? Ahora, ¿cuál es la instrucción aquí? No. Pastor, si alguien viene a dividir, si alguien viene a hacer dificultad, arme un foro, haga un debate. Tíralo en redes sociales y hacen un debate. A ver quién gana. A ver quién tiene la razón. Hagamos un curso de cómo debatir. ¿Qué dice ahí? Apártense. Eso es todo. Apártense. No pongan atención. Y continuemos leyendo, porque ojo qué interesante cómo se pone esto, porque dice versículo 18, tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido por todos. Me alegra mucho, pero quiero que sean astutos para el bien e inocentes para el mal. Subraya esa palabra en su Biblia, si puede, astuto para el bien, inocente para el mal. El Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Y Pablo nos dice, hey, esto es muy sutil. Si no es como que en la iglesia llega alguien y viene a la reunión de bienvenida y en la reunión de bienvenida se presenta y le dice, ¿cómo está, pastor? Mi nombre es tal. A mí me gustaría venir a dividir y a generar dificultades. Es más, me presta el púlpito para empezar a dividir esta iglesia. No sucede así. Es sutil. Te vienen con palabras suavecitas, inclusive hasta con piropos, hasta con, no sé, sus palabras suenan hasta tiernas, hasta convincentes y atractivas. Pero lo que causan es división. Tristemente hay muchas historias de esto. Hace unos años, ya unos años tal vez, a alguien se le ocurrió pensar que, y sacó con este concepto de la deconstrucción. Entonces voy a deconstruir mi fe. Y ahí andaban buscando a ver cómo deconstruían a todo el mundo, ¿verdad? Y cómo llegaban a una iglesia y sonaba lindísimo. Hey, pastor, es que ¿a usted no lo han herido en la iglesia? Claro, sí, ¿verdad? Qué duro, ¿verdad? A usted no lo han tratado mal, ¿verdad? El pastor no le ha fallado. El pastor no ha hecho aquí. El líder no le ha tratado, no es que acá. ¿Por qué no nos deconstruimos? Qué bello suena, ¿verdad? Voy a deconstruirme. ¿Y cómo nos deconstruimos? No, es que eso que Pablo dice en este texto no es así. No era así. Eso que Jesús dijo de que cómo tenía que ser la familia. No, es que Jesús no quiso decir eso. No, es que Jesús nunca habló claro sobre el matrimonio. Jesús nunca habló claro sobre el matrimonio. Entonces eso abre la puerta a que podamos tener matrimonios abiertos. Esa es la realidad. Podría durar mucho hablando de esto, pero esa es la realidad. Suena interesantísimo. Métase a este curso, haga esto. Y terminan haciendo divisiones y hacer a las personas tropezar. Ahora, note nuevamente y observe qué es lo que dice Pablo aquí, porque es muy importante. ¿Quiénes son los que pueden caer en tropiezo? Los ingenuos. Y nuevamente, familia, ¿cuál es el llamado a que Dios nos ha hecho como iglesia? Ame la palabra de Dios.
decir, aquí Pablo está hablando definitivamente de una guerra espiritual. No elabora Efesios 6 de cómo nosotros tenemos que mantenernos firmes, de cómo la palabra de Dios es nuestra espada para protegernos, para inclusive contrarrestar. Es triste ver cómo Salmo 1, lea el Salmo 1, apunte el Salmo 1 y léalo en su casa. Es triste cómo vivimos en una era de cristianos que van de corriente de pensamiento en corriente en pensamiento. Y un día alguien viene y les dice, mira, sí, suena interesante. ¿Verdad? Y después va otra persona y dice, no, esto suena interesante. Tenemos que ser como los cristianos en Berea, que mientras que Pablo enseñaba, ellos iban leyendo y entendiendo y confirmando. Ahora, ¿eso significa que nos tenemos que convertir en eruditos de la Biblia y dominar la teología perfecta y las doctrinas perfectas? No. No es calentarnos la cabeza por tener conocimiento simple. Ir a hacer un debate. Aquí no está hablando de hacer debate, simplemente es apartarnos. Es saber, es detectar que cuando una enseñanza no viene de la palabra de Dios, simplemente me hago a un lado y me mantengo firme en el mensaje de Jesucristo. Hace unos días, una pareja amada de esta iglesia, que queremos muchísimo, llegaron a la casa a tomar café y estamos conversando y de repente me dicen, súper vacilón, bueno, súper vacilón ahora, pero al principio me dio como pena, pero me dicen, James, es que vieras que estamos viendo como un estudio bíblico ahí. Y yo, sí, en serio, ¿verdad? Y yo, contame de qué se trata. Y me dice, sí, es un estudio bíblico que es, bueno, no se dicen cristianos. Y ya yo como que se me empezó a brincar el ojo, ¿verdad? Y me dice, se llaman hebreos. Y yo, bueno, estudian el libro de Hebreos. Y me dice, ok. Y empiezan a explicarme un poco, ¿verdad? Entonces yo empiezo a preguntar, ¿verdad? Pero estaban fascinados. Era una cosa, ¿verdad? Es más, era tan hermoso, ¿verdad? Porque tan hermoso en el sentido, me decía, ya estoy leyendo mi Biblia. Y yo, pero qué lindo, ¿verdad? Y entonces dice, pero es que, nada más, hay una dudita ahí, ¿verdad? Y yo, ok, ¿cuál era? No, mentiras, yo les hice la pregunta. Yo les decía, ok, pero ¿qué están hablando aquí? A ver, una pregunta básica. ¿Qué dice el maestro, que el estudio bíblico que están yendo, de quién es Jesús? Y dice, bueno, no, ya me lo explicó. Y yo, ay, Jesús, ¿verdad? Dice que Jesús no era Dios, ¿verdad? Y yo, Dios mío, se me quemó el café, ¿verdad? Y entonces, bueno, reaccioné un poco como cuando algo le pasa a mi hijo o a mi hija, ¿verdad? Y bueno, después me calmé, me tomé mi cafecito, ¿verdad? Y empezamos a hablar de esto. Y cómo sutilmente alguien puede moverte a la siguiente moda que este mundo está inventando. Permanece firme. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Permanecer firme en las enseñanzas de los apóstoles. Terminamos. Versículos 21 al 27 dice así: saludos de parte de Timoteo, mi compañero de trabajo. Ese sí lo conocemos todos, ¿verdad? Como también Lucio, Jasón y ese no lo puedo decir. Mis parientes, yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Ese es un dato interesante. Esta es la única carta que el escriba se pone los créditos. Pablo dictaba sus cartas y un escriba las transcribía. Pero aquí de seguro Tercio dijo, esta carta va a estar poderosa, así que yo me tengo que nombrar ahí, ¿verdad? Es decir, es como cuando lleguemos al cielo, ¿verdad? Y veamos a Tercio. Y yo, Tercio, ¿cómo estás? Yo te leí en la Biblia. Y me dice, claro, yo escribí Romanos, papi. ¿Usted qué cree? Saludos de parte de Gallo, de cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia de este lugar. También mandan saludos Erasto, que es el tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Aquí nada más veo esta
diversidad preciosa de la palabra de Dios, gente prominente, gente de casas, pero también gente que viene saliendo, que probablemente todavía eran esclavos pagando o nacieron esclavos. Tercio y Cuarto son nombres de esclavos que el Señor los rescató, y es que estaban ahí con Pablo codo a codo. Invito al equipo de oración para que vayamos pasando, porque ahora pareciera, note esto, pareciera, si vamos al versículo 20, Pablo dice que la gracia de nuestro Señor sea con ustedes. Si vamos al versículo 24, dice que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Amén. Es decir, como ya, ¿verdad? Es decir, yo imagino que Tercio dijo, ok, listo, esta cosa, ya, cerremos esto. Pero Pablo llega y dice, deme ese lapicero, Tercio. Ahora yo voy a escribir algo. No sé si fue así, pero me imagino que Pablo se emociona, porque estos últimos textos son una expresión de emoción. Y me encanta cómo termina esta carta. Termina con una explosión de alabanza. Ojo, versículo 25. Dice que al que puede fortalecerlos, a ustedes. Quiero hacer una pausa aquí. Todos estamos buscando, una otra versión de la Biblia dice al que puede afirmarlos. Todos estamos buscando en las diferentes etapas de nuestra vida, en los diferentes momentos, en las diferentes situaciones, estar fortalecidos, ¿verdad? Cierro una etapa de mi vida y ahora soy adulto, ahora soy universitario, ahora soy empresario, ahora soy un profesional y quiero afirmarme ahí donde estoy. Quiero sentirme fortalecido, estar establecido. Y Pablo dice, hey, un momentito. En todo lo que se trata, absolutamente todo, hay una sola manera de poder estar fortalecidos. Y es, versículo 25, conforme a mi evangelio. Pablo no está diciendo que es el evangelio que él se inventó. Pablo se está apropiando del mensaje de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Es que este es el evangelio de Jesucristo. Dice, y a la predicación acerca de Jesucristo. Y después les vuelve a recordar. Dice, según la revelación del misterio que durante largos siglos se mantuvo en secreto, pero que ahora ha sido revelado por medio de los escritos proféticos, según el propio mandato del Dios eterno, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Siglo tras siglo, año tras año, el misterio era, ¿dónde está el Cordero que quita el pecado del mundo? ¿Cuándo va a venir el Mesías, el Salvador? Lo anhelaban. Habían escuchado las promesas de sus antepasados, desde la voz de José, mientras que eran esclavos en Egipto. Después, cuando Jacob, su padre Israel, les asegura y les dice, sin duda alguna, Dios va a ayudarles. Después, como los establece como nación, y la promesa de la simiente de Abraham sigue vigente, que por medio de esa simiente todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Pasaron los años, los profetas continuaron anunciando, los profetas continuaron llamando al pueblo a que se volviera a Dios. El Mesías va a venir, el Mesías va a venir, el Salvador del mundo va a venir. Y a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero para todo el que él cree, ojo, le dio el derecho de ser llamado hijo de Dios. Yo quiero terminar el estudio de lectura de Romanos invitándote a que hoy recibas ese derecho. Ser llamado hijos de Dios.